Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del aparato cardiorrespiratorio. El mismo que está compuesto por dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, mismos que trabajan juntos con la finalidad de mantener con el oxígeno necesario al resto del cuerpo. Aquí podemos encontrar los órganos principales, que son los pulmones, el corazón, las vías respiratorias y también los vasos sanguíneos. Ya. Primero les voy a hablar acerca del aparato cardiovascular, en donde el corazón, como podemos observar aquí, está formado por dos bombas. Un corazón derecho que bombea sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombea sangre hacia el resto del cuerpo. Cada corazón es también denominado una bomba bicameral pulsátil, puesto que está conformado por una aurícula y también por un ventrículo, en donde cada una de las aurículas es una bomba débil de ese lado del ventrículo, puesto que transportan sangre hacia el ventrículo correspondiente. Ya. Posterior a esto, los ventrículos van a ser la fuente principal de bombeo, primero hacia la circulación pulmonar desde el ventrículo derecho y luego hacia la circulación sistémica desde el ventrículo izquierdo, ubicado en la parte de aquí en rojo. Ya. Los mecanismos especiales del corazón que producen una sucesión de contracciones en el músculo cardíaco se denomina ritmicidad cardíaca, puesto que estos transmiten los potenciales de acción a todo el músculo cardíaco y también determinan su latido rítmico. Luego tenemos el sistema de excitación especializado de conducción del corazón, en donde el nódulo sinusal va a generar primero el impulso rítmico normal. Posterior a ello, las vías internodulares conducen los impulsos desde el nódulo sinusal hasta el nodo auroventricular, en el cual los impulsos originados en las aurículas se van a retrasar antes de penetrar en los ventrículos. Luego, el haz auroventricular va a conducir los impulsos generados desde las aurículas hacia los ventrículos. Para posterior, la rama izquierda y la rama derecha del haz de fibras de Purkinje son las encargadas de conducir los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos. Finalmente, los fenómenos que se van a producir desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio de otro se va a denominar ciclo cardíaco. Esto es iniciado por la generación espontánea del potencial de acción en el nódulo sinusal, en donde el proceso del potencial de acción va a tener 5 fases: la despolarización, la repolarización inicial, la meseta, la repolarización rápida y también el potencial de membrana de reposo. Aquí cabe recalcar que el sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos tiene un retraso de más o menos de más de 0,1 segundos de conducción durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos. Esto va a permitir que las aurículas se van a contraer antes que los ventrículos y por lo tanto las aurículas van a actuar como bombas de cebado para los ventrículos y estos a su vez van a proporcionar la principal fuente de potencia para mover la sangre a través del sistema vascular del cuerpo. Ahora les voy a hablar de la fisiología del sistema respiratorio, en donde las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de los mismos. Aquí tenemos 4 componentes principales de la respiración, los cuales son la ventilación pulmonar, que se refiere a la entrada y salida de aire entre los alvéolos y la atmósfera. Luego tenemos la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los tejidos corporales, y la regulación de la respiración y también de otras facetas. Los pulmones se van a expandir y se van a contraer de 2 maneras. La primera es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para acortar o alargar la cavidad torácica, mientras que la segunda va a ser mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Luego tenemos 3 tipos de presiones que van a influir en el movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones, en los cuales la primera es la presión pleural, en donde la presión pleural es aquella que ejerce el líquido que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura torácica. Luego tenemos la presión alveolar, que es la presión del aire en los alvéolos pulmonares en condiciones normales. Esta toma el valor normal de la presión atmosférica, que es igual a 0. Y finalmente tenemos la presión transpulmonar, que es la diferencia entre las presiones pleural y alveolar, y es una medida de fuerzas elásticas. Luego cabe recalcar que en el sistema respiratorio vamos a encontrar volúmenes y también capacidades, en donde tenemos el volumen corriente, que es de aproximadamente 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria, que es de aproximadamente 3000 mililitros, el volumen de reserva expiratoria, que es de aproximadamente 1100 mililitros, y el volumen residual, que es de aproximadamente 1200 mililitros. Mientras que tenemos las capacidades, en donde encontramos la capacidad inspiratoria, que tiene alrededor de 3500 mililitros,
mililitros, la capacidad residual funcional, que es de alrededor de 2.300 mililitros, la capacidad vital, que es de alrededor de 4.600 mililitros, y la capacidad pulmonar, que es de alrededor de 800 mililitros. El pulmón tiene dos circulaciones. La primera es una circulación de bajo flujo y alta presión, la misma que va a aportar sangre arterial a la tráquea, al aro bronquial y también a los tejidos de sostén del pulmón, mientras que tiene una circulación de alto flujo y baja presión, la cual va a suministrar sangre venosa a todas las partes del organismo, a los capilares alveolares, y en los que se añade oxígeno y se va a extraer el dióxido de carbono. Ya. Luego, cabe recalcar que la arteria pulmonar es aquella que va a recibir sangre con dióxido de carbono del ventrículo derecho, de aquí abajo, y sus ramas arteriales van a transportar sangre a los capilares alveolares para el intercambio gaseoso, y las venas pulmonares devuelven la sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo para que pueda ser expulsado hacia la aurícula izquierda, para que pueda pasar al ventrículo izquierdo y pueda ser expulsado hacia el resto de los tejidos. Ya. La respiración, cabe recalcar que es la difusión de oxígeno desde los alvéolos a la sangre, y la de dióxido de carbono en dirección opuesta. Ya. En donde la difusión se refiere al movimiento en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y también líquidos adyacentes. Otro punto en los que debemos hacer énfasis es que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra, habrá una difusión neta desde la zona de presión elevada hasta la zona de presión baja. Una vez que el oxígeno se ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares. Estos mismo que aquí el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Finalmente, el sistema respiratorio ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo, de modo que las presiones parciales de oxígeno y también la presión parcial de CO2 en la sangre arterial apenas se alteran incluso en el ejercicio forzado. Finalmente voy a mostrarles de manera didáctica cómo ocurre todo el proceso, en donde, como podemos observar aquí, la sangre azul va a ser la sangre que lleva desechos y dióxido de carbono, mientras que la sangre roja es la que lleva sangre rica en oxígeno. Aquí podemos observar que la sangre azul va a llegar a la aurícula derecha. Va a llegar a través de la vena cava superior, de la vena cava inferior y también del seno coronario, en donde va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo para posterior a ello salir por las arterias pulmonares, mismas que van a llegar a los pulmones con el fin de producirse el intercambio gaseoso, en donde va a pasar la sangre de tener rica en dióxido de carbono a tener sangre rica en oxígeno. Una vez que ya está la sangre oxigenada, va a salir a través de las venas pulmonares para llegar hacia la aurícula izquierda, pasar por el ventrículo izquierdo y ser eyectado por la aorta para que pueda llevar la sangre hacia los diferentes tejidos de todo el cuerpo y estos puedan trabajar de manera eficiente. Muchas gracias.